Hablaremos de Ben Jonson, ya lo hemos nombrado muchas veces. El otro día un oyente pidió que dijéramos algo y vamos a hablar de un tipo extraño, talento descomunal, pero medio malandra, como ya decíamos el otro día. Fue dramaturgo, algunos dicen que el mejor después de Shakespeare. Vivió justamente en tiempos de Shakespeare. Fue actor, un poco poeta, también soldado, duelista, albañil y pesado, pero muy, muy pesado. Nació en Westminster, en Londres, en 1572. Su padre era un pastor protestante que perdió todo durante el reinado de la reina María. El tipo murió antes del nacimiento de su hijo Benjamin, ¿no? Dejó a su esposa y a su hijo en la más tremenda pobreza. Así que Benjamin, el pequeño, creció en uno de los barrios, de los peores barrios de Londres, y no dicen cuál. Su madre se volvió a casar 2 años después de enviudar. Ahí está. Y parece que lo hizo para salir de la miseria, como tantos. Cuentan que su padrastro, el maestro albañil Robert Brett, decidió que Ben tenía que aprender un oficio. Y lo hizo albañil. Jonson duró como albañil hasta que encontró una salida, que fue el ejército. Sirvió al ejército inglés en los Países Bajos. Dicen las crónicas que Jonson quitaba sus armas a los oponentes y los obligaba a luchar con él. Así mató a un tipo a patadas. Dice el biógrafo que eran tantas sus violencias que convenía que rápidamente se pusiera a escribir para no perturbar más a la humanidad. A la vuelta del ejército retomó la albañilería hasta que se casó con Anne Lewis. Era 1594. Anne era una mujer a la que él mismo describió como una fiera, sin embargo honesta. Con ello tuvo 2 hijos que murieron jóvenes, cosa que hizo de Jonson un tipo todavía más amargado. Por esos tiempos se construyó el teatro de Swan, el Cisne. Fue el cuarto de la serie de grandes teatros públicos londinenses, después de El Teatro James Burbage, The Rose, The Curtain. El Globo todavía no se había hecho, vino un poco después. Bueno, la cuestión es que entre los asuntos de la albañilería en The Swan, ¿no?, y de pispear lo que ahí pasaba, Jonson quedó encantado. Trabajaba como albañil en la construcción de un teatro y le empezó a gustar el teatro. Y empezó a actuar con grupos itinerantes. Finalmente logró un papel, interpretó a Jerónimo en la tragedia española de Thomas Kidd. Era tan mal actor que se burlaban todos, ¿no?, de sus gritos, decía. Poco después, Philip Henslowe, que era el dueño del teatro, lo contrató para que adulterara o modificara viejos argumentos de obras teatrales. Mira vos. Y Jonson empezó a escribir. Colaboró con el poeta Thomas Nash en una obra que se llamó La Isla de los Perros. Bueno, la Isla de los Perros corresponde a un barrio de Londres que en ese momento debe haber sido tremendo. Era una sátira de la nobleza. Terminó preso. Jonson fue encarcelado por un breve tiempo en la prisión de Marshalsea, mientras que Nash consiguió escapar. Jonson volvió a trabajar de albañil. Un año después fue encarcelado nuevamente en la prisión de Newgate por matar al actor Gabriel Spencer. Hemos contado aquel asunto. Resumen. Una prostituta llamada Pat King, que solía ir al teatro, se enamoró de Gabriel Spencer, el actor. Pero la mujer era íntima amiga de un obrero cosedor de ladrillos que, hastiado de su oficio, tenía la esperanza de trabajar como actor. ¿Quién era? Ben Jonson, que estaba enamorado. Bueno, una noche Jonson siguió a esta chica, a Pat King, y la sorprendió con Gabriel Spencer. Entonces lo agarró del cogote al tipo y lo desafió. El infortunado Gabriel se vio obligado a hacerle frente con la espada.
Spencer alcanzó a herir en un brazo a Johnson, que se violentó todavía más. Entonces lo atravesó a Spencer, que murió ahí mismo. Ben Johnson fue conducido a Newgate, a la cana, ¿no? A la cárcel. Imagínense, había matado a un tipo. Sí. Todos estaban de acuerdo en que Johnson debió ser ahorcado, pero no fue así. Mientras estuvo en prisión, era frecuentemente visitado por un párroco. Por un párroco no, por un párroco. Sí. Parezco el cuento aquel de Pacorro. No, es párroco en realidad. Sí. Y Johnson se convirtió al catolicismo, se declaró culpable y fue liberado por una estratagema legal a través de la cual obtenía la indulgencia recitando un verso bíblico en latín. Bueno, también creo que conforme a ese recurso, en realidad perdías todo derecho a tus bienes, pero por lo menos te soltaba. Johnson se asustó, ¿no? Cuando estaba en cana se asustó, pensó, mirá si me ahorcan, y entonces su espíritu se apaciguó y empezó a escribir mucho. Llegó el momento en que vino a ayudarlo un muchacho que no era otro que Shakespeare. Se hicieron amigos y Shakespeare lo ayudó en la escritura de Cada hombre en su humor, su primer éxito teatral cuando tenía 26 años. No solo lo ayudó, Shakespeare estuvo en el elenco, hizo el papel de anciano. A partir de aquí, en relación a Shakespeare, todo es bastante ambiguo. Siempre todo es bastante ambiguo en relación a Shakespeare. Hay quien dice que se quisieron muchos y otros dicen que Johnson sufrió mucho por ser el segundo, o sea, el segundo mejor. Claro, Parece que hubo una amistad tensada por ese hecho hasta que Shakespeare se murió. Esto lo cuenta Borges, lo siguiente, ¿no? A diferencia de Shakespeare, Johnson aprovechó las ventajas publicitarias y financieras de la edición de libros. Fue el primer dramaturgo inglés que publicó sus obras en un volumen de folio. Le llamó obras, pero eso no existía antes. No se publicaban tanto las obras de los autores teatrales. Esto le dio un estatus todavía mayor que el que ya tenía. Se había convertido, en un sentido actual, en una celebridad literaria, quizá la primera, ¿no? Vean lo que ha dicho Borges. Cuando Ben Jonson publicó sus tragedias, comedias y mascaradas bajo el título de obras, la gente se rió de él. Me atrevo a aventurar otra conjetura. Shakespeare, para escribir, precisaba el estímulo de las tablas, la urgencia del estreno y de los actores. Y ahí que una vez vendido su teatro, El Globo, dejó caer la pluma. En 1616, Johnson se puso loco de contento, fue el año que murió Shakespeare. El rey Jacobo I le concedió una pensión de por vida y también lo nombraron poeta laureado, de un modo oficial, ¿no? Y de un modo oficial también parecía que él fuera mejor que su amigo. Claro, claro. Aquel día, el día en que lo nombraron poeta laureado, festejaron entre tres. El vicario de la iglesia de Stratford, John Ward, escribió que había un trío de poetas festejando. Dice el autor de este relato, que en el que ya pensamos que Shakespeare se había muerto, pero no. Sí, claro. Resucita ahora para participar de este festejo, porque el trío de poetas estaba integrado por Ben Jonson, Michael Drayton y William Shakespeare. Hubo una reunión alegre y parece que bebieron demasiado, porque Shakespeare murió de una fiebre que contrajo allí mismo. Bueno, algunos dicen que el galardón otorgado a Johnson inspiró aquella alegre reunión y que eso aceleró la muerte de Shakespeare, pero nunca lo sabremos. Johnson quiso mucho a Shakespeare. También criticó varias obras, especialmente Julio César. Tal vez la razón es el resentimiento ante el único dramaturgo que él sabía que era mejor, ¿no? Johnson llegó a decir que Shakespeare debió haber tachado un poco. Escribió: tenía una excelente fantasía, ideas valientes y una expresión apacible que fluía con tanta facilidad que a veces era necesario pararlo. Johnson tuvo varios favorecedores y uno de ellos fue
Sir Walter Raleigh, que lo contrató como tutor de su hijo. El hombre muy nombrado en estos últimos tiempos aquí en el programa. Johnson empezó a escribir mascaradas. Eran obras cortesanas alegóricas, donde prevalecían la danza, el canto y una letra mínima dentro de escenografías grandilocuentes que podían estar diseñadas por un arquitecto renombrado. Todo tenía que ver con representar una alegoría que halagara al patrón, al mecenas, al que ponía la guita. Muchas veces los enmascarados, que no hablaban ni cantaban, eran cortesanos maravillados por poder participar. La reina Ana de Dinamarca, esposa de Jacobo I, amaba las mascaradas que escribía Johnson y esperaba ansiosa su papel silente. A veces bailaba en estas obras, ¿no? Un día de 1618, Ben Jonson salió de Londres rumbo a Escocia a pie. Volvió siempre caminando, ¿no? Sí. Un año después. En Escocia disfrutó de la hospitalidad del poeta Drummond, ¿no? Drummond escribió todas las conversaciones con Johnson y es allí donde sacamos mucho de todo esto, ¿no? Bueno, Drummond of Hortenden. Drummond lo describe como un gran amante y admirador de sí mismo y hábil en condenar y desdeñar a otros, especialmente después de beber. Bien. En 1623 a Johnson se le incendió la biblioteca y se deprimió. En sus últimos años fue pobre. Bajo Carlos I, la pensión de por vida se le retiró, la misma que le habían dado sí, y que había suscitado aquel festejo con el resucitado William Shakespeare. Bueno, terminó la pensión. El tribunal hizo oídos sordos a sus poemas suplicantes, que además lo contrataban cada vez menos para las mascaradas. Así que murió amargado, pero en 1637, bastante después. El hecho de que fuera enterrado de pie en la abadía de Westminster indica que se encontraba empobrecido. La historia cuenta que en su vejez, Johnson le propuso al decano de la abadía que, como era demasiado pobre para permitirse un espacio de 6 pies de largo, tal vez pudieran enterrarlo parado. Esto fue tenido por chiste hasta el siglo XIX, cuando los obreros que hacían refacciones vieron un ataúd de pie y descubrieron un cuadrado de mármol que lleva escritas las palabras: el excepcional Ben Jonson. Jonson trabajó en unas 19 obras entre 1596 y 1633 y en decenas de enmascaradas. Entre las obras se declara obligatorio leer Volpone o el zorro, porque es muy divertida. Es una comedia alrededor de un tipo, Volpone, que es un veneciano, entonces será Volpone, que finge que se va a morir y promete a varios secretamente su herencia y empieza a mirar lo que sucede. Alrededor orbitan obsecuencias, miserias, trampas, engaños y peleas de todos contra todos alrededor del muriente. Bueno, este es el recuerdo de Ben Jonson que le habíamos prometido, sí, señor, al oyente ese que llamó ayer o anteayer. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta charlita de hoy? Vamos a escuchar, en relación a la rivalidad sostenida entre Johnson y Shakespeare, el tango que se llama Primero Yo, en la versión de Edmundo Rivero. Hablaremos esta noche acerca de los dragones. Athanasius Kircher ha dicho que existen 5 familias de dragones. El Draconis teutónica, que está en Alemania y Escandinavia, el Draconis galli, que anda por Francia, Italia y España,
el Draconis albionensis, que es el de Gran Bretaña, el Cappadociae, que es el dragón mediterráneo, y el Draconis sinuensis, que es el asiático. Kircher es un sabio jesuita muy extraño, amigo de este programa, del siglo XVII. Athanasius Kircher indicó la inexistencia de dragones americanos, con toda astucia. Tras agruparlos geográficamente, escribió lo siguiente: puesto que los animales de este tipo en su mayoría buscan sus guaridas y lugares de sustento en profundas cavernas, he considerado propio incluirlos bajo el título de bestias subterráneas. Distingo dos clases, con y sin alas. Ah, mire, qué rápido la sí. En el libro Mundus Subterraneus cuenta Kircher una historia sobre una lucha entre un dragón y un caballero llamado Gocione en la isla de Rodas en el año 1349. Describe al monstruo con el volumen de un caballo, el cuello largo y la cabeza de serpiente con orejas de mula. Tenía alas azules, pero avanzaba casi siempre corriendo. Volaba apenas unos metros. Sí, me parece que lo estoy viendo. Y todavía mejor, me parece que lo estuviera viendo. Gocione, para ganarle en la lucha al dragón, lo imitó. Y entonces construyó un armazón de estopa, compró un caballo y 2 perros ingleses, los metió adentro del disfraz y todo así. Practicó distintos ataques durante 2 meses. Cuando el dragón apareció de verdad, le bastó soplar con su aliento de fuego y el caballero cayó muerto. Borges cuenta, en el libro de los seres imaginarios, que el dragón posee la capacidad de asumir muchas formas. En general se lo ha imaginado con cabeza de caballo, cola de serpiente, grandes alas laterales y 4 garras, cada una provista de 4 uñas. Se habla asimismo de 9 semblanzas. Sus cuernos se asemejan a los de un ciervo, su cabeza a la de un camello, sus ojos a los de un demonio, su cuello al de la serpiente, su vientre al de un molusco, sus escamas a las de un pez, sus garras a las del águila, las plantas de los pies a las del tigre y sus orejas a las del buey. O sea, es imposible de ser catalogado. Sí. Hay ejemplares a los que le faltan las orejas y que oyen por los cuernos. Es un dicho muy común. Dice, este hombre oye menos que un dragón por los cuernos. O que un perro sí. Por la boca. Bien. Dice, es habitual representar a los dragones con una perla pendiendo del cuello, que es emblema del sol. En esa perla está su poder y es inofensivo si se la quitan. Sin embargo, las más habituales representaciones le atribuyen un cuerpo voluminoso con aspecto de reptil, garras de león, alas de águila, colas de serpiente y aliento abrasador. En eso coinciden todos. Lanza fuego por la boca, lanza. Para la cultura occidental, estas bestias representaban el mal, devoraban a la gente y custodiaban tesoros en el fondo del mar o en las entrañas de la tierra. Algunas veces eran carceleros de doncellas a las que siempre había uno que quería rescatar. Su presencia, especialmente el vuelo nocturno, presagiaba guerras, epidemias y otras calamidades. Ahí está la leyenda, la clásica leyenda occidental del héroe matador de dragones. Ofrece muchas versiones y la principal es la de San Jorge, ¿no? Siempre representado en un caballo blanco con una lanza. Es un relato que aparece en época de las cruzadas, cerca de Libia, donde vivía un dragón enorme que aterrorizaba a todos los pobladores y que exigía primero ovejas y luego muchachas para saciar su hambre y su lujuria, no se sabe de qué manera. Todo se complicó cuando le tocó a la hija del rey ser entregada al dragón.
Y el soberano se negó a otorgar semejante tributo, y los pobladores que ya habían entregado a sus hijas se rebelaron, dijeron como que sos viola, etc. Y al soberano no le quedó otra alternativa que aceptar el sacrificio, y llevó a la muchacha al dragón junto con una oveja. Dice, muy bien, ¿dónde está la muchacha que hay que comerse? Fue en ese momento cuando San Jorge Dorio, irrumpió contra la bestia y la atravesó con su lanza. Más tarde ató al dragón y lo paseó por la ciudad medio para... Sí, Esa es una canchereada. Sí, demasiado. Para Esa alardear. ya no me gustó. Algunos dicen que la persecución de dragones se producía porque sus cuerpos proporcionaban recursos mágicos. Por ejemplo, ¿te comías el corazón de un dragón? ¿Dónde la profecía? Un gran reino va a caer. Punto. Aquel que comía la lengua de un dragón, ¿dónde triunfar en cualquier discusión? ¿No ve que sos un gil? Chao. La sangre de aquellas bestias proporcionaba a quien con ella se bañaba la invulnerabilidad. Ustedes saben que la sangre del dragón Fafnir fue la que confirió la invulnerabilidad al héroe Sigfrido. Pero parece que se bañó con sangre de dragón y tenía una hoja pegada acá atrás, en la espalda. Vio como uno que a veces está con su novia y la novia le dice, mirá, ganó Independiente. Y dice, ¿por qué me lo decís? Porque tenés un papel ahí pegado. No. Bueno, Sigfrido, a falta de imprentas y diarios, tenía pegada una hoja de árbol, y por ahí, naturalmente, le entró la flecha que habría de destruirlo, claro, tal como sucedió con Aquiles. Siempre que hay un invulnerable en los mitos clásicos, hay una falla. Hay una excepción, claro, hay una falla. Hay una mano que te agarra del talón, hay una hoja que tenés pegada no sé dónde, hay una excepción y esa. Hay una hojita de muérdago que no firmó el acuerdo que todas las cosas del universo firmaron para no dañarte, y esa hojita te mata. O sea, no vamos a ningún lado con los mitos. El dragón de China, a diferencia del de Occidente, era considerado un animal benéfico. Vivía en el cielo y, al contrario, era presagio de buena suerte, de excelentes cosechas, y en el centro y norte de la China eran considerados deidades de la lluvia que irrigaban los arrozales y con su aliento formaban las nubes. ¿Cómo se forma una nube, niño? Sí. Respuesta: con el aliento de los dragones, señorita. Los dragones chinos podían brillar en la oscuridad y a veces se hacían invisibles. En China vivía la principal familia de dragones orientales. Un dragón oriental es también un novio uruguayo, como sabemos todos. Fogoso. El más grande de los dragones chinos era Qian Tang, que medía 300 metros, medidos desde la boca hasta la cola, ¿no? Bien. Las primeras crónicas históricas le llegaron a atribuir la paternidad de los primeros emperadores. Decían aquella dinastía, la Xian, ¿no? Durante siglos, recuerda Borges, el dragón fue el emblema imperial. El trono del emperador se llamó el trono del dragón, su rostro, el rostro del dragón. Y para anunciar que el emperador había muerto, se decía que había ascendido al cielo montado en un dragón. Como dijimos acerca de Qian Tang, los dragones chinos solían, o como no dijimos, solían adoptar diferentes colores. Negro para la destrucción, amarillo para la muerte, azul para anunciar el nacimiento de un gran personaje. Así, cuando nació Confucio, allá por el 550 a.C., 2 dragones azules volaron sobre la casa en la que se produjo este acontecimiento. Todo es muy fácil. Vuelan 2 dragones azules y es señal que van a ser Confucio. Los poetas de Grecia y Roma también hablaron de dragones. Se creían que eran capaces de entender y transmitir a los mortales los misterios del mundo. Bueno,
Filóstrato hizo distinción entre dragones de monte y dragones de pantano. No vas a comparar una cosa A mí con tráeme otra. de monte, de pantano. El dragón de monte tiene una cresta moderada, le va creciendo a medida que envejece. Y los de pantano no tienen cresta. ¿Y se alimentan de qué? Y de De elefante. Ah, ¿sí? Se alimentan de elefante. ¿Vos decís que el elefante no tiene Depredador. quien lo deprede? Pues el dragón, macho. El dragón. Están los elefantes ahí tomando agua como giles. ¿Y cuánto le rinde un elefante al dragón? El dragón se lastra un elefante por día, pero ¿Por día? como nada. Calculá que es un bicho que mide 300 metros, medido desde las fauces hasta la cola. Sí. Un elefante prácticamente es un tentempié. Y los elefantes que estaban tan tranquilos en el ¿Viste? planeta... Hasta esta noche, Sí. en que vino a revelarse que los dragones se los comen. Bueno, últimas consideraciones. Voy a contar una historia, ¿no? Ahí está Carnavón, el rey de los Getas. Ajá. Tiene un pueblo que se llamaba Los Getas, ¿no? Se pasaban pidiendo. Apareció un día un tal Triptólemo al servicio de Deméter que recorría la tierra en un carro tirado por dragones. ¿Para qué? Para dar a conocer a los hombres el cultivo del trigo. Buenas tardes, soy Triptólemo, vengo de parte de Deméter en este carro tirado por dragones para informar que hemos inventado el trigo. Y Carnavón lo atacó a Triptoleno y le mató un dragón, le mató, un tobiano. Y Deméter acudió en ese instante, fulminó a Carnavón y lo colocó entre los astros, donde lo representó matando a la bestia. Todo lo que pasaba en Grecia, cada uno que se moría lo metían en las estrellas. Ahí sí Antes de está. los griegos el cielo era un manto negro, no había ni una estrella. Después empezaron a poner, y ahora ya ves cómo está. tenemos todos Esto está ahí. como perejil en maceta. Bien, Cleóstrato era un joven de Tespias que libró a su patria de un dragón que todos los años recibía como ofrenda la vida de un mancebo. Bueno. Hay Bien, dragones ¿no? para todo. Está bien, señor, nadie dragones preguntó para nada. mancebos, dragones para doncellas y dragones para ovejas. Está bien. Bueno, le tocó a él, a Cleóstrato, dice, sos el mancebo que va a ser devorado por la bestia. Le hicieron así con un guiño. Y entonces su amigo Menéstrato le fabricó una coraza metálica provista de garfio de hierro. Y Cleóstrato se vistió con esta coraza y se dejó morfar. Hay que dejarse, ¿eh? Está bien, pero ¿Cómo estaba va? bueno. Es una Llena de metáfora. gas, le había puesto Claro. un poco de veneno, me Sí, parece sí, a mí. Y el dragón murió de indigestión, calculá. Y así Sí. salvó a la bestia, mejor dicho, a la gente de la bestia. Ah, bueno, sí, pero después tiene que salir de adentro. Bueno, porque no ya sé. Estaba, ya Esa está parte de la digerido. historia a nosotros no nos importa. A nosotros nos importa el destino del pueblo, no el destino de Cleóstrato. Ni del dragón. Es mala cosa, dice Cleóstrato esto. Bien. Eso es todo lo que tengo que decir, más que una sola cosa final. Había un dragón de la Grecia clásica que se llamaba Pitón. Cuando Apolo decidió fundar un santuario al pie del Parnaso, cerca de Delfos, encontró cerca de una fuente un dragón que exterminaba tanto a los animales como a los seres humanos. Apolo lo mató a flechazos. Bueno, y allí, en ese lugar donde murió Pitón, fue donde se instaló el famoso santuario de Delfos, oráculo de Delfos, ahí donde todos iban a preguntar cuál era el destino. Vos ibas allí, te decía, serás el esposo de tu madre, hasta luego. No me Iba deje así. otro y decía, un gran reino va a caer. Te digo, se lo decían a cualquiera, Claro, sí. tanto Edipo como... ¿Y se cumplían las cosas? No. Sin embargo, hay un recurso, lo hemos hablado muchas veces aquí mismo, para los oráculos y para las tipas que tiran las cartas, ¿viste? Para jorobar. Que es que nunca hay que decir nada claro. Claro. Vos no podés decir, mañana va a aumentar la nafta. No. Tenés que decir,
el líquido que hace explotar los motores recibirá una modificación en lo que los comerciantes perciben por él. Vos no sabés si va a aumentar, si no va a aumentar, si es la nafta, si es el gasoil, si es el vino, ¿qué sabés? Entonces siempre con alguna lo acertás. Se cumple. Y entonces al otro día dice, ¿bien? ¿Qué les dije? Veo un viaje. Claro. Sí. ¿Cómo? Sí, ¿dónde fue? Bueno, fui hasta acá enfrente. ¡Ah! Pero ni siquiera veo un viaje. Claro. Ay, allá en la nebulosa, una constelación me dice que alguien se moverá de un lugar hacia otro. Lo siento acá, lo siento. Chau, acertaste. Sí, sí. Hemos ido a la discoteca y le hemos preguntado al discotecario qué es lo que más miedo le da del dragón. Y me dijo que el fuego. Claro. ¿El fuego? El fuego, sí, el fuego. Parece mentira, ¿no? No, no parece. Las mentira. antorchas. Parece verdad, ¿no? No importa lo que parece, si verdad o mentira. Bueno, no es cierto, a mí tampoco me importó mucho. Pero me dio un disco que siempre es el mismo. Cada vez que alguien le menciona el fuego, sí, este muchacho nos da A Fuego Lento. Y A Fuego Lento es el tango de y por Horacio Salgán, que vamos a escuchar ahora, mientras con los extinguidores del teatro tratamos de apagar los alientos de fuego de algunos dragones que hay en la platea. Adelante. Señores, hablaremos, tal como no hemos prometido, del ave fénix. En pirámides de piedra, en momias, en efigies monumentales, los egipcios han buscado la eternidad. Y entonces parece razonable que sea justamente en ese país donde ha surgido el mito de un pájaro inmortal. Si bien su elaboración mítica ulterior es obra de los griegos y de los romanos, el fénix tenía su morada principal en Heliópolis, en la ciudad del Sol, ahí en el delta. Heródoto, de Halicarnaso, que anduvo por ahí escribiendo macanas, dice: raras veces son las que se lo deja ver. Solo viene a Egipto cada 500 años. Viene cuando muere su padre. Su figura es muy parecida a la de un águila y sus plumas son en parte doradas y en parte color carmesí. Unos 500 años después, Tácito y Plinio retomaron esta prodigiosa historia. Tácito dice que el plazo de la vida del fénix es de 1461 años. Plinio, por su parte, asegura que en realidad vive un año platónico o año magno. Año platónico es el tiempo que requieren el Sol, la Luna y los 5 planetas para volver a su posición inicial. 5 planetas en época de Tácito. Ese año platónico para Tácito abarcaba 12.994 años. Yo tengo idea de que el actual año platónico, había astrónomas por acá, ¿dónde están? Ayer era eso. Sí, es de 25.776 años, que es lo que tarda en repetirse la precesión, ¿vio? El eje de a volver a una posición igual en la misma constelación. Sí. Tarda 25.000 y pico de años, igual 776. No hay personal para controlar. Sí se controla, pero no tiene ahora tanta importancia en la astronomía ese dato. En Egipto lo llamaban Bennu, al ave fénix. Y en Arabia, Al-Askar, Al-Anka mejor, como Polanca. Polanca en árabe significa Paul Fénix. No, señor. Como sabe cualquiera que haya vivido en Arabia. Dicen que las lágrimas del fénix curaban. Es un dato que yo no tenía. Claro, suponga que las lágrimas no del fénix, que es un pájaro no existente, y en cualquier caso extrañísimo, que las lágrimas del zorzal curen. ¿Cómo conseguí una lágrima del zorzal? Claro, ¿quién vio llorar? ¿Lloran los pájaros? No lloran. ¿Lloran los pájaros? Ah, ahí está. Bueno,
¿No vio que no tienen lagañas tampoco los pájaros? No, sí tienen legañas, ¿cómo? ¿Dónde las tienen? ¿Nunca se le enfermó un pájaro con legañas? Se mueren. Bueno, otro que hablaba del fénix, que ha escrito mucho, es San Ambrosio. San Ambrosio era nada menos que el maestro de San Agustín, o diría, el maestro nada menos que de San Agustín. Y siempre contamos en este programa que Agustín contaba que su maestro, lo contaba con asombro, que su maestro, San Ambrosio, leía en silencio. Cuenta las confesiones San Agustín que un día entró a la celda o a la oficina o qué sé yo, a la pieza del tipo de San Ambrosio y lo vio leyendo, pero en silencio, sin pronunciar palabra. ¿Y por qué se asombraba Agustín? Porque la gente en aquel entonces leía en voz alta. Todavía no se había perfeccionado el sistema, el funcionamiento del mecanismo mental en que leer consiste. Y por otra parte tampoco había en aquel entonces en la escritura signos de puntuación. Entonces medio había que armarlo hablando uno. Pero me parece que más que la falta de signos de puntuación era la falta de costumbre. Claro, la tradición oral además era fortísima. Y por eso, pero además había que saltearse el sonido. O sea, lo escrito representaba un sonido. Uno lo decía. Claro. A veces no, ni siquiera representaba un sonido. Representaba una idea que después había que sonorizar. ¿Entiendes? Sí, sí. No todos los idiomas son... No todos las escrituras consisten en fonemas, sino que algunas son ideogramas, en fin, etcétera. El caso es que ese San Ambrosio, que fue el primero en leer en silencio, escribió mucho sobre el ave fénix. Los estoicos también enseñaron que el universo muere en el fuego y renace del fuego, y que el proceso no tendrá fin y no tuvo principio. Con los años, el mecanismo de la generación del fénix se fue simplificando. Heródoto menciona un huevo, Plinio un gusano, pero Claudiano, a fines del siglo IV, ya versifica un pájaro inmortal que resurge de su ceniza, un heredero de sí mismo y un testigo de las edades. Y algunos amigos de este programa han mencionado al fénix en sus obras, Ovidio, Dante, Shakespeare, Quevedo, Milton. El primer escritor que negó la existencia del fénix fue Thomas Browne en sus Errores vulgares, publicado en 1646. Años más tarde, Alexander Ross, indignado, le contestó que el fénix se ocultaba para protegerse. Tiene razón, señor. Todas las cosas en cuya existencia no creemos, en realidad no son visibles porque se ocultan para protegerse de las almas inmortales. Póngale, por ejemplo, los alienígenas o los visitantes de otro planeta. ¿Por qué no los vemos? Bueno, porque se ocultan, señor. ¿Por qué se ocultan? Bueno, para no ser vistos por personas poco escrupulosas, como somos casi todos nosotros. Y quizás... Sí, señor. Y si no existen, porque si no los vemos... No, eso fácil, ahí está. Ese es el argumento preferido. El negador. No, digo, o sea, si nadie los vio, no sé qué indicio tiene usted. Ah, claro, como nadie los vio, no existen. No digo, no existen categóricamente, digo, no hay indicios. Sí, para mí no existen categóricamente. Pero bueno, digo porque me di vuelta últimamente, en el último segundo. En el primor, vamos a hablar ahora del fénix chino, que no es el mismo, es un poco distinto. En la China tienen fénix, pero es diferente. Primero, es de colores resplandecientes y se parece al faisán o al pavo real. Bueno, ahí es un cambio notable. En épocas prehistóricas visitaba a los emperadores virtuosos como testimonio del favor celestial. El macho, sí, que tenía 3 patas, habitaba en el sol. Quiere decir que el fénix chino es bastante menos existente que el occidental. Si el occidental no existe, como dice usted, el chino existe a la -2. En el primer siglo de nuestra era, el ateo chino Wang Chun negó que el fénix constituyera una especie fija.
declaró que así como la serpiente se transforma en pez y la rata en tortuga, bien, cuando hay épocas de prosperidad general, el ciervo se hace unicornio y el ganso fénix. Así que el Y fénix el rana Gil. es un ganso disfrazado de Pero en criollo. épocas de prosperidad, señor. Ah, Cuando vienen épocas de prosperidad, se pone las plumas. el ganso se hace fénix. Bueno, ahora, ¿no? Sí, China por está en la época de ejemplo, prosperidad. claro. Sí. Atribuyó esta mutación, el ateo Wang Chung, a un líquido propicio, es decir, vemos que el ateo Wang Chung se negaba a creer en los dioses, pero Pero la pasaba bien. pero la pasaba Sí. bien, en el resto de sus creencias era bastante hospitalario. Bueno, atribuyó la mutación del ganso en fénix a un líquido propicio que 2356 años antes de Cristo hizo que en el patio de Yao creciera pasto escarlata. Bueno, como se ve, un verdadero racionalista. Tenemos otros animales Míticos. míticos o fantásticos o inexistentes con el que completaremos así nomás. Porque son de la China, ¿no? Como caen simpáticos los chinos. El 100 cabezas es un pez creado por el karma de unas palabras por su repercusión en el tiempo. Parece que el Buda se encontró con unos pescadores que tironeaban de una red. Al fin sacaron un enorme pez con una cabeza de mono, otra de perro, otra de caballo, y así hasta el número de 100. El Buda preguntó, ¿eres Kapila? Soy Kapila, contestaron las 100 cabezas antes de morir. Y el Buda explicó que en una encarnación anterior, Kapila era un monje que a todos superaba en la comprensión de los textos sagrados. A veces los compañeros se equivocaban y él les decía, cabeza de mono, cabeza de perro, etc. Cuando murió, el karma de estos insultos acumulados lo hizo renacer monstruo acuático, agobiado por todas las cabezas que había atribuido a todos sus compañeros. Eso es una enseñanza para los niños que escuchan este programa y que les dicen a sus compañeros cabeza de esto Sí. o de aquello. Sí, señor, ahí está. Finalmente, 3 pequeños animales de la mitología china. El Xintian es un ser acéfalo, decapitado por los dioses. Qué desperdicio, con la 100 Sí. que tenía el otro, mire. Tiene los ojos en el pecho y su ombligo es su boca. Brinca y salta en los descampados. Ah, mire. Ahora, o le falta cabeza o le falta cuerpo, porque... Le falta cabeza, los como bien ojos- se ha dicho. No, los ojos en el pecho. Sí, pero y la no boca tiene en- cabeza, no es la señor. Parece una No es la cabeza cabeza. eso, dando vuelta. El Tichian es un pájaro sobrenatural de color bermejo. Tiene 6 patas y 4 alas, pero no tiene cara ni ojos. Y Me lo finalmente, estoy imaginando, la magia de la radio. Sí. Espera un minuto que... el último, el Pingfeng, habita en el país del agua mágica. Parece un chancho negro, pero tiene una cabeza en cada extremo. No entiendo el pero, porque es un El chancho negro con dos parece cabezas. un chancho negro, es una prolijidad. Parece un chancho negro. Muy bien, pero tiene una cabeza en cada extremo. Qué bien. Y el resto todo chancho. Y el resto es todo chanto. No, Sí, señor. no sabe él qué es el adelante y el atrás. Sí. Como Jano, una cosa así, pero... Algo con- así como Jano, aquel dios que tenía 2 caras, una miraba al pasado y otra al futuro. Pero ¿cómo decidía Jano cuál era el pasado y cuál era el futuro? No lo sé. Señores, hemos ido a la Yo discoteca. tengo más preguntas sobre el chancho que sobre Jano. Sí, Por dónde hacía ciertas cosas, pero bueno. sí, también. Bueno. Si usted come por ahí, etcétera, es un viejo al revés, ¿no? Bien. Señores, el discotecario me ha dado un disco que también es de un animal fantástico. Sí. Es el vals Palomita Blanca. Ah, muy bien. Es un animal mítico a estas alturas. Y Sí. escucharemos este bello valsecito en la versión de don Ignacio Corsini. Adelante.